Bien, para esta semana lo que usted tiene que presentar es la fase 2 y dentro de lo que es la fase 2 vamos a revisar que es de acuerdo al estudio de caso. En sí ya es el desarrollo. ¿Qué nomás vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados obtenidos de la investigación y los análisis de resultados. ¿Ya? Según el documento de los lineamientos para la elaboración, me menciona que el marco conceptual es la definición clara de los elementos y los términos que aborda el caso de estudio. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria, significa que debe investigar emisiones de gases tóxicos, emergencia sanitaria y sobre el COVID. De acuerdo al tema que usted haya escogido, tiene que buscar la base bibliográfica. Por eso en la primera semana yo le insistí mucho que por lo menos tenga 10 bases bibliográficas, no solamente para la introducción, sino como una ayuda guía para el marco conceptual. Después viene el marco metodológico que explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso. Este tipo de estudio y su contexto debe analizarse con cuidado para escoger una mejor metodología. En Vicerrectorado nos enviaron el siguiente documento donde nos habla sobre el marco metodológico. Considera que son 500 palabras alrededor y incluso de acuerdo al ejemplo que nos habían enviado, tiene palabras claves. Estas palabras claves, por ejemplo, empiezan. Dice la primera: la presente investigación en la fase inicial es de tipo exploratorio. Haciendo un paréntesis, eso significa que usted tenía que primero haber investigado el tema, desarrollado en la parte del problema, haberlo definido, etcétera, para poder hacer la investigación. Después, incluso en el segundo párrafo dice: la investigación de tipo exploratoria se realizará para conocer el tema que abordará, que va a explicar un poco sobre el tema. Incluso yo les había mencionado que en su investigación va a ser descriptiva, y justamente en el cuarto párrafo nos habla de eso, que también va a ser una investigación descriptiva. ¿Qué significa? Que va a hablar sobre situaciones de acuerdo a lo que usted escogió como tema. ¿Y qué más dice? Eventos, personas, grupos o comunidades que usted está analizando de acuerdo a el proyecto de investigación. ¿Qué más? Ya en el quinto párrafo dice: en este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y el proceso que involucra el mismo. ¿Cómo llegó a analizar esos datos? Es decir, se empezó a revisar fuente bibliográfica, se consultó, yo que sé, con el docente guía, se pudo hablar tal vez con gente de la comunidad, se pudo entrevistar, se encontró archivos de tal cosa, etcétera. Y en el último párrafo dice: a grandes rasgos, las primeras etapas a seguir una investigación descriptiva son examinar las características del tema, definirlo, formular el problema, seleccionar la técnica para la recolección de datos y la fuente a consultar. Y nos pone, incluso el vicerrectorado nos ayudó con qué tipo de investigación, una breve descripción y la modalidad de la investigación. Si yo hablo de la modalidad de investigación, significa que si encuentro en el internet es decir, si es cuantitativa o cualitativa. En su caso, ¿qué tipo? Si va a ser de acuerdo a la calidad o a la cantidad, ¿ya? Hay diferentes fuentes de las que ustedes se pueden basar. Lo que yo quiero es que usted revise con respecto a qué tipo de modalidad de investigación quiere aplicar, o ya vaya pensando eso, porque de acuerdo a la pertinencia de su objetivo, de su proyecto, usted puede revisar información en el internet.
¿ya? Aquí incluso nos dice en esta página, vean, nos dice sobre social y académica, sobre interdisciplinaria, sobre fenómeno económico, sobre visibilidad, sobre cooperación. Entonces, eso tiene que usted también investigar cómo va a procesar los datos. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de eso está también los resultados obtenidos, que es una descripción de los hallazgos generados a partir de la obtención. De acuerdo a cada uno, va a obtener datos definitivos. Un ejemplo, si usted realiza una pequeña encuesta, aunque sea a 3 o 4 personas, o hasta 7 personas podemos hacer. Es preferible hacerlo en números impares para que nos salga un valor. Y eso vamos a hacer incluso lo que es análisis de datos. ¿Ya? Ahora bien, eso es lo que nos toca en lo que es la fase número